Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Esta vez se ha añadido una voz muy fuerte al triángulo Can Yaman, Demet Özdemir, Diletta Leotta, que ha vuelto a estallar en los últimos días, la madre de Demet Özdemir. La madre, que guardó silencio durante mucho tiempo y casi nunca hizo declaraciones al público, finalmente explotó. El embarazo de su hija, su vuelta a la actuación, las noticias sobre su exmarido y la intensa presión del frente italiano le hicieron rebelarse. Según las denuncias, las recientes y duras declaraciones de Diletta Leotta, que regresó a Turquía desde Italia, enfurecieron no solo a Demet, sino también a su familia. En concreto, las palabras de Diletta, "Es mi deber prevenir a Demet", cayeron como una bomba en las páginas de la revista y suscitaron grandes reacciones en las redes sociales. Sin embargo, la mayor respuesta vino directamente del corazón de una madre. La madre de Demet hizo unas declaraciones muy claras sobre Diletta en el discurso que dirigió a su círculo íntimo de amigos. "Mi hija ha pasado por muchas cosas en el pasado, ha sufrido pérdidas, ha intentado sobrellevar la tristeza. Ahora quiere levantarse de nuevo y ser fuerte por su bebé. Pero se enfrenta constantemente a la gente. Especialmente las palabras de Diletta se han pasado de la raya. ¿Quién eres tú para hablar como si estuvieras amenazando a mi hijo?", dijo supuestamente. Diletta Leotta, invitada a un programa de televisión en Italia, respondió veladamente a las noticias de la prensa turca y, sobre todo, a las palabras de la madre de Demet. "Algunas personas intentan darme lecciones olvidando su pasado. Pero yo sé muy bien quién es que, cada uno sabrá cuál es su lugar". Se interpretó que esta declaración iba directamente dirigida a la madre de Demet. Especialmente el énfasis en "los que olvidaron su pasado" se consideró una referencia a las dificultades que Demet experimentó en su vida privada años atrás. La madre de Demet llevó sus reacciones un paso más allá y expresó lo siguiente: "He guardado silencio hasta hoy, porque mi hija quería mantenerse al margen de este tipo de crisis. Pero basta ya. Su embarazo, su psicología y su salud son más importantes que cualquier otra cosa. No importa Diletta ni nadie. Nadie puede amenazar a mi hija. Lo que Diletta haya tenido con Can en el pasado, es su problema. Pero nunca permitiré que ella haga una prima sobre Demet ahora. También me dirijo a Can, cada vínculo que establezcas con esta mujer perjudica la paz de mi hija". Tras estas palabras, las miradas volvieron a dirigirse a Can Yaman. Aunque el famoso actor ha permanecido en silencio en los últimos días, se rumorea que esta gran tensión a su alrededor ha empezado a afectarle. Según las noticias aparecidas tanto en la prensa italiana como en la turca, Can Yaman está atrapado entre dos fuegos debido a su pasada relación con Diletta y a su hijo con Demet. Según su círculo cercano, Can debería ahora posicionarse completamente a favor de Demet. El niño está en medio, hay un orden familiar. Pero Diletta está socavando este orden. La falta de actitud de Can perjudica sobre todo al bebé. Algunas acusaciones son aún más sensacionales. Se rumorea que Diletta también mantuvo una reunión con la familia de Can y adoptó una postura dura contra la familia de Demet. Aunque esta información aún no ha sido confirmada, hay claros indicios de que el conflicto entre las partes puede crecer aún más. La madre de Demet dio finalmente el siguiente mensaje: "A veces el silencio es la mayor guerra. Pero nuestra respuesta a quienes piensen que nuestro silencio es debilidad será muy dura. Demet es una mujer que lleva a su hijo. Solo necesita paz en este momento. Y yo siempre seguiré siendo su escudo. Diletta debería saberlo. Dejarás a mi hija en paz o esto no acabará bien para ti. Esta crisis supera ya la dimensión de los examantes o de los celos. Las familias de las partes también están implicadas. Todos luchan por proteger a su propio hijo. Sin embargo, el asunto más delicado en medio es un bebé que va a nacer. La presión de Diletta, la determinación de Demet, la neutralidad de Can y el instinto de protección de las madres se combinan para crear una ecuación tan peligrosa como emotiva. Tras las sucesivas salidas de Diletta y la declaración "es mi deber impedir a Demet", se pensó que Demet Özdemir guardaría silencio durante mucho tiempo. Sin embargo, la verdad fue todo lo contrario.
La joven actriz hizo de tripas corazón con sus impresionantes y llenos de interlineados posts en las redes sociales. En el post en cuestión incluyó las siguientes declaraciones. Algunas personas juzgan sin intentar comprender lo que significa ni la maternidad ni la mujer. Sabedlo bien, yo no he intentado detener a nadie, pero si alguien intenta detenerme, solo se detendrá a sí mismo. Porque yo no paro. Mi paciencia tiene un límite. Según muchos comentaristas de la revista, estas palabras iban dirigidas directamente a Diletta. Mientras se producían todos estos acontecimientos, la ausencia de declaraciones de Can Yaman y su silencio sobre el tema en sus cuentas de las redes sociales crearon una gran percepción de dilema en el público. Según su círculo cercano, Can se encuentra en un modo de hombre que camina entre dos acantilados, debido tanto a su pasado con Demet como a su hijo que nacerá de Diletta. Otra afirmación es aún más sensacionalista. Can Yaman mantuvo una reunión secreta con un asesor de relaciones públicas y evaluó qué mujer sería menos perjudicial para su imagen en este entorno caótico. Aunque todavía no ha habido una respuesta clara del frente de Diletta al post de Demet, según la información filtrada a la prensa italiana, Diletta está preparando una entrevista especial que tendrá una amplia resonancia en su país natal, Italia. En el contenido de la entrevista, se afirma que hablará tanto de su relación con Can como de que Demet se cierne sobre él como una sombra. Según las fuentes, Diletta aumentará la dosis diciendo: mostré mi lealtad a Can, pero a cambio me quedé sola con su pasado. Demet está en todas partes como un fantasma, tengo que ponerle fin ya. La breve pero clara declaración del manager de Demet añadió una dimensión diferente a los acontecimientos. Demet no está en guerra con nadie. Pero se mantiene firme contra los ataques a sus límites personales. Para él se trata de una postura, no de un enfrentamiento. Beren Saad, amiga íntima de Demet, también rompió su silencio y dijo: esto no es solidaridad de las mujeres. Es muy hiriente atacar a una mujer, especialmente en un periodo tan delicado. No importa lo difícil que lo esté pasando Diletta, Demet lleva una carga de la misma manera. Difamarla en lugar de intentar comprenderla es la mayor injusticia que se hacen las mujeres entre sí. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿tomará Diletta partido no solo contra Demet, sino también contra las mujeres de su entorno? Si Tuba Büyüküstün interviene tras Beren, teme que esta situación se convierta en una guerra de mujeres. Según algunas informaciones entre bastidores, Diletta habría hecho declaraciones amenazadoras diciendo que tiene documentos sobre algunas actrices famosas en un futuro próximo y que los filtrará a los medios de comunicación si es necesario. Lo más llamativo de la noticia fue la siguiente frase en boca de Demet: gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.